7:44 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital y también en las plataformas digitales de Tribu Televisión. Nos acompaña Carlos Gutiérrez Laguna, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional. Señor Gutiérrez, muy buenos días, bienvenido a Altavoz en Vital. Buen día, muy buen día, muchas gracias por la invitación. La situación complicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que supuestamente nos debe solucionar la vida, la situación de los pasajeros internacionales peruanos, pero usted como uno de los principales agentes económicos de ese sector, ¿cómo ha visto esta situación? Mira, en principio el día domingo mayor novedad no hubo, salvo algunas contingencias en la parte del tema de control de pasajeros, seguridad y migraciones. El día lunes fue cuando más se presentaron los problemas, sumado a lo anterior, que fue mucho más crítico por el volumen de pasajeros, el tema del combustible, ¿no? El abastecimiento de combustible. ¿Y el día lunes cuántos pasajeros movilizaron en el nuevo aeropuerto? Se estaba hablando más o menos de 400 vuelos en promedio. 400 vuelos en promedio. Más o menos, al día son más o menos entre 450, 500, dependiendo de la temporada, ¿no? Eso es, entonces, digamos en temporada normal, ni baja normal, ni alta. Vamos a entrar un par de semanas y empezamos la temporada alta. ¿Qué cuántos vuelos al día es aproximadamente? Está sumando a 500, 550 eventualmente, ¿no? Mira, para que tengan una referencia a números gruesos, estamos hablando de más o menos 90.000 personas que ingresan al día al Jorge Chávez. Okay, pero de esos 90.000 restemos unos 24.000 que son trabajadores, bueno, todos los que parte de la aerolínea. El resto se distribuye entre pasajeros y, bueno, los acompañantes, ¿no? Pero, digamos, eso es para tener una idea, qué es lo que se está trasladando, al nuevo terminal, ¿no? Bueno, respecto a lo que estábamos comentando el día lunes, que ha sido el día más crítico y que, bueno, por suerte se ha podido solucionar bastante rápido el tema del combustible, porque ese aspecto, si no se arreglaba, iba a ser, digamos, el martes iba a ser peor que el lunes. Por suerte, ese escenario no se dio. ¿Ya se solucionó el problema? La parte de combustible, sí, hasta el momento no tenemos mayor reporte. Ayer se presentaron 4 vuelos que fueron cancelados, de los cuales uno era, digamos, arrastre del día anterior por el tema del combustible. Y en general, bueno, estamos tratando de recuperar esto para volver, digamos, para tener una operación normal dentro del nuevo terminal. Los perjuicios a los pasajeros y obviamente a las empresas aéreas, porque esto genera obviamente perjuicios, los retrasos, las reprogramaciones, esto tiene un costo económico. ¿De dónde saldrá el bolsillo? ¿Quién pagará obviamente las consecuencias? El responsable de la prestación del servicio, en el caso particular del abastecimiento de combustible, es el aeropuerto, LAP. A pesar de que este servicio esté tercerizado a Exolum, da igual, o sea, el único responsable mediante el contrato de concesión es el aeropuerto, ¿no? Pero ¿cómo se puede fallar en algo tan elemental como el abastecimiento de combustible? Mira, hay diferentes versiones. Lo que creemos es un poco a esta falta de pruebas que no se han generado, digamos, pruebas respecto a la simultaneidad de vuelos, que tú puedas atender diferentes vuelos, que es una cosa, es que se ha generado estas pruebas, o más que pruebas, a través de la marcha blanca, desde el día 15 de mayo, pero eran con vuelos acotados. Acuérdense que eran 4 aerolíneas que tenían 4 vuelos al día, entonces eso no te estresaba al sistema, o eventualmente ver qué alternativa tenías si es que se presentaba una situación como la que se presentó el día lunes en una situación, en un escenario real, ¿no? Claro. Entonces, bueno, parte del inconveniente presentado, que bueno, por suerte ya está superado y que se mantenga de esa manera. ¿Y usted cree que el AP va a resarcir a los afectados? Porque obviamente, como dije hace un momento, hay un costo económico. Sí, seguramente, es su responsabilidad, ¿no? Aparte, ahí tienes pronunciamientos, no solamente el Indecopi, que sacó un comunicado ese mismo día, el día lunes, sino también el MTC. O sea, la responsabilidad está clara. Acá, digamos, no hay mucho que discutir, independientemente de que si ha sido un tema de presión de la red hidrante o si ha sido un tema, como ayer escuché al gerente del AP indicar que era un tema mecánico. Las razones al final del día no interesan, ¿no? No interesan, es la consecuencia. Y la consecuencia ha sido una falla en la provisión del sistema de combustible, ¿no? De otro lado, como sabe perfectamente, hay una adenda al contrato de concesión que ahora le permite al AP
cobrar, digamos, por transferencia, ¿no? Por esta transferencia de pasajeros. Estamos hablando del TUA, tanto para vuelos nacionales como para vuelos internacionales. Explíquenos un poquito y cuál fue la posición de AETAI, la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, sobre el tema. Gracias por la pregunta. A ver, la TUA es en términos generales, es una tarifa de uso de aeropuerto, ¿ok? Eso se paga todas las veces que un pasajero utiliza un aeropuerto. Eso se denomina una TUA de salida. ¿Y está incluida en el pasaje? Ajá. Desde el 2010 más o menos que se negoció con el aeropuerto para generar esta facilidad a los pasajeros y eliminamos una cola que existía, no sé si recordarán, antes de los arcos de seguridad. Hay que ser claros acá. ¿Quién paga la TUA? Es el pasajero. ¿Por qué? Por usar la infraestructura. ¿Quién debe cobrarlo? Es el aeropuerto. Nosotros, ¿por qué intervenimos, digamos, para recaudar esa TUA y facilitar la vida? Precisamente por eso, facilitar la vida al pasajero, ¿okay? Pero no, pese a que le genera costo a ustedes. Efectivamente, pero no es una obligación nuestra, sino, vuelvo a repetir, esta es una obligación del AP, si es que él desea cobrar esa TUA a los pasajeros que usan la infraestructura. Ahora bien, en el 2013, mediante la adenda 6 al contrato de concesión, se incorpora el derecho al AP para que cobre una TUA a los pasajeros de transferencia, doméstico e internacional. Ejemplo, pasajero que va a Tacna, Lima y Quitos, pagaría o va a pagar una TUA en transferencia que ahora $7 de subida y $7 de bajada. En el caso internacional, Buenos Aires, Lima, México, ese pasajero internacional son $11.30 me parece de subida, y lo mismo de bajada, ¿ok? Un peaje, ¿no? Es una suerte de peaje, ¿no? En el 2013, nosotros desde antes siempre nos hemos opuesto al cobro de esta TUA. Primero por una razón muy sencilla, porque este cobro o ingreso extra nunca estuvo contemplado en el contrato de concesión. Es decir, ellos cuando entran a la concesión realizan su flujo de caja, proyectan sus ingresos y en función a eso desarrollan su concesión. En el camino que tengan un ingreso adicional o que adquieran un ingreso adicional, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que estás alterando el equilibrio económico financiero de la concesión. Y si haces eso, tienes que hacer una revisión de las tarifas, ¿ok? Y ese es el principal cuestionamiento que nosotros hemos presentado a los CITRAN. Repito, con la adenda 6 se le genera el derecho a la para que pueda cobrar esto. ¿Cuándo se ejecuta? Según la misma adenda 6, la va a cobrar cuando entre en funcionamiento el nuevo terminal. ¿Quién marca la tarifa? Es el OCITRAN. Esa es su función, porque ese es el mandato del contrato de concesión. OCITRAN, dentro de ese mandato, y en función a estos criterios que estoy comentando, que es, oye, vas a tener un ingreso que nunca estuvo proyectado, tienes que hacer una reevaluación del equilibrio económico financiero de la concesión. ¿Eso lo ha hecho el OCITRAN? No, no lo ha hecho. Y ojo, que ese también es un punto que en el 2013 el OSI, el órgano de control interno de Contraloría de OCITRAN, le recomendó, porque sabía, pues ok, estamos generando esto, en este momento hay un equilibrio económico financiero, pero cuando se genere y se le apruebe este nuevo ingreso al aeropuerto, estamos hablando de que vas a tener que hacer la chamba. ¿Y qué hay detrás de la firma de esta adenda? ¿Perdón? ¿Qué cosa hay detrás de la firma de esta adenda? ¿Por qué se incluyó? Buena pregunta. Ese es un tema del ministro Carlos Paredes, creo que fue en ese momento quien aceptó firmar ¿Estamos hablando de qué gobierno? Humala, 2013. Sí, en realidad para nosotros fue un regalo. Nunca se le debió haber otorgado un regalo, ¿no? Al AP en ese momento. Un regalo al AP, evidentemente. Y eso sale obviamente del bolsillo de todas las personas. ¿Cuándo se va a comenzar a cobrar? A ver, el cobro LAP ha anunciado que lo va a hacer, en teoría debía haber empezado el 1, lo ha postergado hasta el día 25 de septiembre. ¿Por qué? ¿Y cómo va a ser? ¿Las colas de nuevo o cómo? Esa es la parte, intermedia. Estamos negociando con ellos porque ellos desean que se incorpore esa TUA en los boletos de las aerolíneas. Que no es su obligación. Que no es nuestra obligación, ¿ok? Entonces estamos en ese proceso de negociación para incorporar ese boleto, ese concepto de TUA en los boletos de las aerolíneas, ¿ok? Caso contrario, LAP, si desea cobrar, armará su kiosquito y cobrará a los pasajeros. Pero como se han dado cuenta que eso va a ser un despelote. Despelote literalmente, han postergado ese cobro hasta septiembre 25, digamos que en un plazo más o menos prudente como para cerrar estas negociaciones y eventualmente, incorporarlo al boleto. OCITRAN es la entidad encargada de levantar la voz, pero ha agachado la cabeza, ¿no? En el caso puntual, como te digo, el cuestionamiento nuestro es, OCITRAN, si bien tú tienes el mandato de marcar la tarifa, pero cumple con lo que es, digamos, con la big picture, con todo.
¿Y eso qué significa? No solamente centrarte en marcar la tarifa de la TUA en particular de transferencia, sino hacer una revisión integral, porque le está generando ingresos. Y es más, el día de ayer o anteayer estuvimos en el Congreso, casualmente viendo este tema de la TUA, y ahí había un cuadrito de los flujos de caja. Del 25 al 30, solamente en la proyección de ingresos para el aeropuerto por este concepto son más de 180 millones de dólares. ¿Al año? Del 25 al 30, ¿ok? Pero son 180 millones de ingresos y me van a decir... Sin hacer nada. Que eso no te está afectando tu equilibrio. Por supuesto. Tienes que revisarlo, pues, así de simple. No hay, o sea, no cabe otra discusión. Entonces, lo que pasa es que los CITRAN no ha hecho esa tarea. Entonces, nosotros hemos presentado una apelación, un recurso, una impugnación contra esta resolución. Y bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto, ¿no? ¿Se puede revertir esta adenda? La única forma que se revierta esta adenda no es a través de un proyecto de ley, porque eso sería, digamos, meter mano dentro de un contrato, y eso no se puede. Eso no se puede, ¿no? Tendría que sentarse MTC, LAP, y eliminar este cobro. Tan simple como eso. Así como lo pusieron, porque nunca se lo dieron haber otorgado, quitarlo. ¿Ese escenario es posible? Un poco complejo, ¿no? El otro escenario que queda es, bueno, revisemos cuánto va a quedar este monto. Y ese monto tendría, como te digo, si vas a hacer una revisión de este balance, en cualquier caso, si yo voy a marcar un número X para la TUA de transferencia, tendría que bajar la TUA de salida. Claro, y el problema es que en Perú, teniendo un aeropuerto internacional, sí o sí van a tener que, quienes utilizan para hacer vuelos domésticos, pasar por este aeropuerto, ¿no? Claro, digamos, hasta este punto, la parte, vamos a ponerlo de esa manera, técnica de la explicación. Claro. La parte, digamos, competitiva. Bogotá no lo cobra, Panamá no lo cobra, Santiago no lo cobra. Y son nuestros competidores, más Bogotá y Panamá que Santiago, porque, digamos, geográficamente nosotros estamos en una mejor posición que Santiago. Ellos no cobran esto. En consecuencia, si nosotros pretendemos competir como hub regional, vamos muertos, pues, porque estamos disparándonos a los pies. Es un cobro perverso, obviamente, para los consumidores, para los usuarios, para los viajeros, porque si los competidores, en este caso nuestros vecinos, no lo cobran, imagínate, le estamos poniendo más trabas para que puedan llegar más turistas al país. Sí, es un costo adicional. Es un costo adicional en el ámbito internacional y peor en el nacional. Porque es, a ver, en el nacional, ¿no? Tú no tienes alternativa para ir a Iquitos desde el sur. Mira, todo el sur hacia el norte, sin pasar por Lima, y viceversa, y de oriente hacia el sur o hacia el norte, no tienes alternativa si es que no pasas por Lima. Es decir, si consigues un pasaje a $100, vas a tener que pagar $14 más. $14 más, y digamos, estás hablando casi un 15% extra al costo de ese pasaje, ¿no? Entonces, claro, al no tener una alternativa, casi es un ingreso asegurado, porque el pasajero no tiene por dónde más ir si es que quiere usar el modo aéreo, ¿no? Entonces, pero eso puede ser una alternativa para judicialmente tirarte abajo esta adenda, ¿no? Porque no hay otra opción, ¿no? No hay otra opción, sí, son cuestiones que habría que evaluar, ¿no? Pero al final, como te digo, si lo ponemos en el ejemplo de los peajes, ¿no? Claro. Oye, a mí me estás obligando a ir por esta ruta, pero además voy a tener que pagar por utilizar esa ruta. Pero no hay otra alternativa, ¿no? No hay otra alternativa, pero por eso vuelvo al punto anterior, ¿no? Implica este rebalanceo en las tarifas que tendría que haber hecho. ¿Usted quiera, en cuanto, ya para acabar, con cuánta antelación debería acudir un pasajero al aeropuerto, al nuevo Jorge Chávez? ¿5 horas? ¿Es cierto eso? No, me parece demasiado, la verdad, pero la verdad es que hay que considerar 4. También, por lo menos, el tiempo extra que te va a tomar llegar desde tu punto de salida al nuevo aeropuerto. Pero es un castigo. Y el costo, porque dicen que están cobrando 100 soles, los taxistas, ¿no? Sí, había visto que están 80, 100 soles, lo que normalmente costaba 75, 70 o 60 soles, ¿no? O sea, es un tiempo extra que hay que tomar en consideración para llegar al aeropuerto, tema 1. Tema 2, dentro del aeropuerto, los controles de seguridad, que era lo que ha colapsado el día lunes. Así es. Ha estado mejorando un poco, pero todavía está medio complejo el asunto. ¿Las máquinas han fallado? Sí, claro, las máquinas estas de rayos X para control de seguridad de pasajeros. Y tema 3, control de migraciones. Y acá sí quiero aprovechar su medio para resaltar la necesidad que el pasajero que vaya a viajar baje el aplicativo MigraCheck. MigraCheck. Ajá, que lo tienes tanto para Android como para iOS, ¿ok? ¿Qué pasa con este aplicativo MigraCheck? 48 horas antes de tu vuelo, bajas el aplicativo, cargas la información, igual que cuando haces el check-in, 48 horas antes, paso 1 check-in, paso 2 MigraCheck. Okay. ¿Para qué? Para que puedas utilizar las e-gates, las puertas electrónicas. Eso es importante. Si no lo haces,
no vas a poder usar eso, vas a tener que ir por el control regular. Y unas Y acuérdense que, ojo, aparte de las colas es porque Migraciones, LAP le ha entregado a Migraciones un área 40% más pequeña Oye, que Migraciones salida, y Migraciones llegada tienes un 20% de área más pequeña. terrible. Entonces es complejo. Ha preferido la parte comercial que la parte más importante del aeropuerto. Sí, porque si lo pones en términos comparativos, el terminal actual, una capacidad de 13 millones de pasajeros, terminal nuevo, capacidad de 30 millones, ampliado a 40 el próximo año, ¿no? Entonces, y te dan un área más pequeña en Migraciones. Carlos Gutiérrez, muchísimas gracias por Gracias estar en también. Altavoz en Vital. Muy amable. Gracias. Estuvimos con Carlos Gutiérrez Laguna, gerente general de AETAI, la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional. Haremos una pausa y regresamos.